Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente, encontrarnos en estas sesiones en Alas en Conciencia, Vallaladas VIP y en mi canal, Alberto Cervantes. Estoy muy contento nuevamente de estar en contacto contigo y más contento de tener a una invitada, mi invitada especial en las 5 heridas del alma. Y bienvenida Liliana Maresca. ¿Cómo estás, Lili? Hola, un saludo cariñoso desde esta fría Bogotá. Seguimos con frío y con lluvia, mucho frío y mucha lluvia, pero bien, muy agradecida con la vida, un día más y sobre todo por estar contigo. No, hombre. Y en un tema, ay, esta herida es muy dura de tocar. Es una de las heridas más difíciles de superar porque tiene mucho que ver con abuso, con maltrato, con comparación, con el niño que se siente degradado, avergonzado, rebajado, con el niño que fue abusado física, mental o emocionalmente, que fue abusado o la mujer abusada. Hay muchísima, eh, muchísimas situaciones que se prestan para que un niño sea abusado y esto tiene que ver con el descuido enorme de los padres, porque cuántas veces dejas a los niños en manos de adultos que no son lo suficientemente responsables o están en su sano juicio como para abusar, ya sea de forma verbal o de forma física. Y desgraciadamente los padres tienden a no hacerse corresponsables de esta situación. Se da mucho en todos los niveles sociales, porque eso no distingue, pero también en la clase trabajadora, en donde la madre se va y deja al hermano mayor cuidando a los niños, o hay algo que es muy importante y es desde muy niñas, las niñas y los niños también, porque no es que sea de las niñas únicamente, sino los hombrecitos también, aprendan a cuidar su cuerpo. Y yo he visto en muchas ocasiones a chiquitas de 4 o 5 años corriendo por la casa recién bañadas sin ropa. Eso es un arma peligrosísima para una niña y Claro, para un niño también. por supuesto. Entonces, esta herida se produce cuando el niño se siente intérprete de uno de sus padres en relación a que se avergüence de él, a que se avergüence de su aspecto físico, a que se avergüence de algo que haya hecho, si rompió algo, si fue desaprobado, si fue criticado, si fue humillado con gestos, con palabras, si fue avergonzado delante de otras personas, si fue maltratado públicamente, si recibió mensajes donde hay una comparación entre un hermano y otro. Eso es muchísimo. Tú cállate porque tú no sirves para nada. Aquí está el campeón de fútbol americano. Eso es el pan de cada día. Este, las cosas que hacen mal son como el pan de cada día en el trato diario. Tú simplemente no haces nada bien y el día que logra sobreponerse y logra hacer algo bien es definitivamente ignorado y tratado desde un punto de vista bastante humillante. Entonces, es esta parte en la que si no te peinas, si te ves sucio, si no te arreglas, porque eres lento, porque no hablas correcto, fíjate cómo comes, te sientas chueco, no arrastres los pies, siempre con los pies sucios, no te bañas. Y el niño inconscientemente va a hacer absolutamente todo lo necesario para hacer y volver a hacer y volver a hacer exactamente lo que le están diciendo que no haga. Entonces, esta sensación de que el niño es comparado, degradado, es muy, muy poderosa, pero otra de las heridas en humillación más profundas y más dolorosas, Alberto, es el abuso sexual.
No, claro. Un niño que es abusado sexualmente, un niño que trae el sentimiento constante de la culpa, porque sabes que un niño que es abusado está siendo manipulado de tal manera en donde el abusador normalmente le dice que él va a ser castigado severamente, que va a ser ignorado, que puede ser hasta echado de su casa o que es un secreto entre él y el abusador y que el niño no tiene por qué pasar por la vergüenza de decir que estaba jugando con el tío, con la tía o con quien sea, porque las mujeres también se las gastan con los chamacos, con los jóvenes. Entonces, es sumamente difícil para un niño asimilar y entender la herida tan profunda de humillación cuando hay un abuso en donde puede haber situaciones en donde el niño es sorprendido y le dicen que no te avergüenzas de ir hacia la escuela, que no te avergüenzas de lavarte los dientes o no lavarte los dientes, que no te avergüenza de ver cómo te vistes, que no te avergüenza de ver que sacaste malas calificaciones. Yo recuerdo que estaba en sexto año o quinto año de primaria, una cosa así, quinto año de primaria. Y en esa época mi papá había sido invitado por el gobierno eh, mexicano a un congreso mundial, él era médico, en Pekín. Y yo estaba estudiando en el colegio americano. Entonces, yo recuerdo que esto nunca se va a olvidar. Yo recuerdo que mi papá haya ido a la China Roja, a la China de Mao, para nosotros como familia implicó una situación que había que asimilar y la gente no entendía, sobre todo en esa época en donde todo el mundo juzgaba si era socialista o comunista, o el simple hecho de haber ido, él hablaba 4 idiomas y lo invitaron porque era un hombre muy sabio, muy inteligente, de una gran sabiduría y de muchos conocimientos, un gran médico mexicano. Entonces lo invitan y a nosotros, a mí sobre todo, siendo una niña, yo recuerdo muy bien que era tal el acoso que empezaron a bajar mis notas y me sentía muy mal. Entonces yo me sentaba sola en el recreo, como pues con el temor de lo que pudieran decirme o como de sentirme juzgada. Y en algún momento una de las maestras, que era como en este tipo de colegios hay como la maestra encargada, como la autoridad y en este caso era la autoridad en inglés, y yo creo que yo me había guardado mi boleta de calificaciones y no la había entregado porque me daba pena con mi mamá o alguna cosa así, como una niña asustada por lo que estaba viviendo, que era realmente un acoso fuerte. Y delante de todo el salón sacó mi mochila y la vació sobre el escritorio para buscarme entre todas mis cosas a ver si tenía la boleta y tratarme de mentirosa delante de toda la escuela. Eso fue tan contundente que yo recuerdo que mi mamá fue a la escuela cuando se enteró, recogió mis cosas, me tomó de la mano y me sacó de la escuela. Yo creo que yo perdí ese año porque tuve que entrar en otra escuela al mismo año, a repetirlo, porque para mí fue sobreponerme a eso fue muy difícil y eso es terrible, es un bullying terrible. Los niños que están en medio de una situación semejante es profundamente vergonzoso. O sea, es que te exhiban de esa manera es terrible. Entonces, el decirle a un niño no te da vergüenza de sentirte que estás haciendo algo equivocado, que estás haciendo algo sucio, que estás haciendo algo que en donde estás rompiendo las reglas elementales de la familia, esto es hacerlo sentir de una manera brutalmente indigna y hacer sentir que el niño está cometiendo en todo lo que realiza es un error. Entonces tiene la sensación de desagrado de sus padres y tiene la sensación de aquellos que supuestamente lo van a amar de una manera incondicional, lo maltratan desde lo más profundo de su esencia y de su ser.
Esta herida se vive en una persona que ejerce control normalmente sobre o con la madre, y aunque puede ser el padre o con otra persona, se encarga del control, se vuelve una persona terriblemente controladora y terriblemente masoquista. Es donde entramos ya al proceso de humillación y victimización. Entonces, si yo soy una persona que vivo humillada, que estoy consciente de que me han humillado, que he sido abusada, voy a intentar, obviamente, relacionándome con la gente hacia afuera, hacia mi entorno, de una manera en la que voy a proyectar la humillación. Y viene esa máscara de masoquista emocional y mental, y ese masoquista es aquella persona que encuentra el placer, incluso la satisfacción de hacer sufrir y busca la forma inconsciente de crear dolor en la otra persona la mayoría de las veces. Antes que el otro lo castigue, antes que el otro lo enjuicie, antes de que la misma persona con la que está interactuando pueda agredirlo o compararlo o hacerlo sentir mal, la reacción es al contrario. Y son profunda, terriblemente agresivos. Es ese maltrato emocional continuo. Además, tienen una agilidad para voltear las cosas, para manipular, para mentir, para acosar, en donde no importa lo que digas, todo va a ser usado en tu contra. Absolutamente todo. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de vivir una situación semejante, pero es horrible tratar con una persona que está, que tiene una herida de humillación tan profunda, porque su meta en cualquier momento, que las cosas se le salen de control, que las cosas no son a su manera, que la situación no es de la manera en que él reacciona y acciona a su satisfacción, es: te voy a hacer pedazos, te voy a destruir porque tú no eres eh, 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 mejor que yo. El único poder que yo tengo es decir que yo poseo, yo soy, yo siento, yo soy el que tiene el control y que tiene el poder, y te voy a hacer pedazos. Es muy fuerte. ¿Ve? Entonces, ellos mismos crean ese tipo de situaciones para que la gente no los olvide, no importa cómo los recuerdes. Así es, sí, sí. Tengo experiencias al respecto en los trabajos que estuve, donde fueron algunos directores de televisión, eh, utilizaban estas armas para, para jóvenes que estaban empezando en la actuación y todo esto, y verdaderamente era humillante cómo los trataban. Una humillación terrible, donde la autoestima bueno, se quedaba en el piso, donde los destruía. Por un lado, ellos argumentan que eso forja al actor y mm, tiene sus asegúnes. O sea, habría que ver de qué manera utilizan estos elementos. Yo entiendo que muchas veces es como el capitán de un equipo no sé, estas películas de soldados, ya sabes, los humillan tanto y al final los forjan. Pero, pero hay ciertos niveles hasta donde tú puedes llegar para afectar a una persona. Yo entiendo y sí creo que muchas veces no necesariamente la mano dura, sino simplemente hacerte ver tus errores de una forma cruda, te va forjando. Y hay muchas experiencias de mucha gente que se ha forjado y han sido maravillosos por haber tenido esta situación. De hecho, gente muy cercana la he visto triunfante por una situación así. Sin embargo, habría que mesurar y saber hasta qué punto tú hieres a la persona, hasta qué punto la golpeas, hasta qué punto la desintegras, ¿no? Hay mucha gente que goza desintegrando, partiéndote el corazón. Y ahí sí, no hay una razón
para aceptar eso, ¿no? Mira, yo creo que, y te voy a decir algo, te lo digo como terapeuta, yo soy buena confrontando, muy buena confrontando, lo sé hacer bien, tengo buena, una técnica muy buena, pero de romper patrones, pero es muy importante que tú como terapeuta lo hagas desde una técnica consciente, no desde tu propia herida. Ujú. Porque hay terapeutas y hay acciones, hay esta terapia coercitiva que se utiliza en los centros de AA, por ejemplo, que son terriblemente fuertes, ¿ok? Y es terapia coercitiva, así se llama. Lo que pasa es que cuando el terapeuta o el entrenador o el instructor que está utilizando la terapia coercitiva lo hace desde su propia herida, entonces sí es una proyección de humillación o una proyección de cada una de las heridas y eso es brutalmente difícil de asimilar con la persona que está viviendo el proceso. Para para a la gente desde un lugar muy sano para que comprenda cómo puede o tenga una visión como un panorama diferente y pueda tomar decisiones desde su estado de conciencia, desde su sanar heridas, desde su capacidad de entendimiento, porque a veces cuando la herida es muy profunda no lo pueden ver y en eso el terapeuta tiene que estar como muy consciente de que no lo puedes ver, ¿ok? Es como cuando tú le quieres decir a un adicto que deje de consumir cuando encontró la bolita mágica para no dejar de hacerlo. Entonces estoy yo intentando convencer a alguien y no se trata de convencer a nadie, está de que llegar al punto de sanar la herida sin necesidad de llegar a la terapia coercitiva. Y la terapia coercitiva, pues yo creo que en esta época ya no se usa. O sea, no se usa. Ya es algo que está totalmente fuera y otra de las cosas que también hace mucho daño y es muy humillante cuando la gente no va y te dice, esto es, y te empieza a dar ejemplos, entonces es muy difícil manejarte desde ese lugar porque solamente teniendo tú los conocimientos y entendiendo lo que está tratando de decir el otro, pero si tú le estás diciendo 20 ejemplos a la gente de lo que tiene que hacer, es muy humillante y es muy desesperante porque yo no entiendo ¿por qué me dices lo que tengo que hacer? Porque me lo estás diciendo desde tu punto de vista, no desde lo que yo estoy viendo ni lo que yo vivo. Yo creo que lo importante es ir al evento y hablarlo de frente. Para trabajar con este tipo de pacientes es muy importante hacer procesos de rompimiento de patrón. O sea, yo soy el dueño de esta propiedad. Qué bueno, me da mucho gusto, bien. Está bien. ¿Y cuál es qué procede? Porque seas el dueño, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿En qué puedo colaborar? En lugar de decir, sí, ¿por qué? ¿Y por qué tú tienes la autoridad? Y no. Discutir con ellos es llegar nunca a nada. O sea, una gente con una herida de humillación no llegas a nada, porque ellos son los que siempre van a tener la razón y los que siempre van a estar sobre ti. Entonces, es muy importante entender que una gente que tiene esta herida se castiga a sí mismo y se expone a situaciones humillantes ante los demás, porque de ahí viene la siguiente herida que vamos a ver la próxima semana, que se llama injusticia. Entonces, para que yo crea en mi ser que estoy siendo humillado, porque esa es una parte consciente de mi vida y eso es lo que yo creo, porque de eso he estado viviendo y de eso me alimento, ¿sí? Del sufrimiento que creo que me infligieron desde niño, que puede ser muy real, porque sabes que si a mí de niño abusan de mí de niña, obviamente pues toda la vida voy a sentirme humillada
Y es muy difícil, y te digo porque es algo en lo que yo he estado trabajando durante muchos años, este tipo de pacientes, en la mujer y en el hombre es mucho más difícil, el hecho de aceptar que fui abusada, pero también el hecho de hacer conciencia de que yo no tengo la culpa. Sí, por Y supuesto. aquí sí hablo de culpa, no responsabilidad, hablo de culpa, porque normalmente el abuso puede ser en mujeres mayores, obviamente, que no tienes manera de defenderte, porque eso se puede dar en todos los momentos y en todas horas, y el proceso de los feminicidios y todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente en contra de la mujer, y aunque no lo crean, en contra del hombre también. Por supuesto. El hombre no sale librado de esto. Es algo que es parte de la vida y parte de la crueldad del ser humano. Un abusador es porque fue abusado. Y es la parte más profunda de la herida. Es donde yo siento que estoy necesitando castigarme, castigando al otro. Y entonces tienden a negarse absolutamente todo lo que desean profundamente, ya que se culpan por el simple hecho de desear. O sea, yo me culpo por el hecho de desear tener una mujer a mi lado, o un hombre a mi lado, o tener una familia, o ser una gente normal. Yo no me siento capaz, porque estoy entre la herida de la humillación y la herida de la injusticia. Y la herida de la injusticia y la humillación van de la mano porque esta herida me va a hacer siempre ser la víctima. Ahora, por ejemplo, hay adicciones muy profundas como son el alcohol y el consumo de sustancias nocivas. Es terrible. ¿Ok? Siempre vas a ser un adicto. Tú no dejas de ser un adicto a lo largo de tu vida. Es que esto es, así es, como yo no dejo de ser diabético, no dejo de ser adicto a lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy consciente de mi adicción, empiezo a tener conciencia de trabajar en ella. Cuando no estoy consciente de mi adicción, la energía de la adicción y la energía de la codependencia son mucho más difíciles, la de la codependencia, de romper que la misma adicción. La energía de la codependencia es mucho más difícil de ser liberada, de que haya una evolución en el ser, que dentro de la herida y del proceso de adicción. Bueno, porque hay un juego interno muy grande. Una de las adicciones profundamente claras que hay dentro de la herida de humillación es la herida de la codependencia. Ok, y la codependencia juega también mucho con muchas cosas. Yo puedo codepender del dolor. Yo puedo codepender del sufrimiento. Yo puedo codepender de relaciones nocivas. Yo puedo codepender de relaciones no estables. Yo puedo codepender de relaciones de maltrato y de abuso. Yo puedo codepender de alimento, estar malnutrida, hablamos bulimia, hablamos anorexia, hablamos exceso de peso, que normalmente una persona que ha sido humillada, que está en donde está herida, una de sus características físicas es que es una persona de carita redonda, de cuello ancho, de hombros anchos, de cuerpo gordito, en donde se refugia en la mala alimentación. Es una de las características corporales de la herida. Entonces, cuando tienen que negarse lo que desean, y desde manera muy profunda, y se culpan por desearlo, porque sienten que está la humillación que han vivido en su vida, que no se sienten capaces de merecer nada. Entonces, ¿de qué codependo? Porque esta es la energía. Es como, ok, y yo dejo de beber, pero tengo una relación destructiva. Y mi relación destructiva va a ser mi botella. En vez de ir a tomar, voy a relacionar con alguien destructivo, porque igual me destruye el alcohol que la relación destructiva. ¿Sí?
¿Sí estoy siendo clara, Alberto? Ahora, dime una cosa, ¿qué hace una persona que se da cuenta ya en sus adentros, después de haber destruido a su familia, a su hijo, a su hija, a su esposa, que es constantemente, que abusa, que humilla, y cae en cuenta qué hace? Pues porque imagino que de estas personas, independientemente que tiene esta patología, de pronto hacen una corte de caja y dicen, ¿qué me está pasando? Pero lo tienen inherente a ellos, es su manera de actuar, así han vivido, así aprendieron, con eso aprendieron y han crecido y ahora gozan, ¿no?, esta revancha que les da la vida. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo, cuáles serían los pasos para poder trascender esta emoción y poderse comportar como debe de ser? Primero, reconocer que tienes una herida tan profunda que necesitas ayuda. Y son heridas que todavía la de abandono, la de rechazo, todavía esas heridas son heridas como que hay más facilidad en que haya forma de reconocerlo. Pero cuando se desconectan de las necesidades, cuando se niegan todo lo que desean, cuando se culpan por desear cosas, cuando no se cuidan, cuando no son ellos mismos, es muy difícil porque ya la herida es muy profunda. Entonces, primero que nada, un terapeuta especializado, un agente que pueda darles luz, que los pueda guiar. Esto ya es, estamos hablando a nivel profundo y a nivel de gente que realmente necesita ayuda. Y de ahí es reconocer la herida y darte cuenta, volverte el observador y darte cuenta de que estás trabajando desde el rechazo, desde el dolor, desde sentirte humillado, y no hay forma de que haya marcha atrás. Si yo hablo de narcisismo, que ya son trastornos serios, narcisismo y sociopatía o psicopatía, no hay forma, ¿eh? No hay para dónde. No hay para dónde. Es más, a nivel psicológico y psiquiátrico, este tipo de pacientes, cuando llegan a estos estados ya de psicosis tan fuerte, nosotros lo que hacemos es recomendar contacto cero. Claro. No hay forma, contacto cero. Porque es muy difícil que alguien pueda salir de ese círculo vicioso que los lleva a un proceso de autodestrucción brutal, Alberto, porque imagínate cuando alguien está en este proceso de humillación y tienden a humillar al otro para poderse desahogar, pero también se desconectan de sus propias necesidades. Sí. ¿Qué sucede cuando yo me desconecto de mi conciencia de ser o de estar o de estar en esta claridad de saber que me estoy relacionando desde lo más profundo de mi herida, pero también me estoy relacionando desde lo más profundo de mi dolor? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo soy el reflejo de mi interior. Claro. ¿Ok? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a resarcir? Bueno, necesito mucho trabajo interior. ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a reconocer que he herido a los demás. Y por eso es tan profundo el programa de AA, en donde hay creo que es el paso 12, en donde, o el cuarto paso, creo que es el cuarto paso. No quiero decir una cosa que no es, pero en uno de los pasos de AA, en uno de los pasos de AA, hay el perdón, es ir específicamente con las personas a las que has lastimado y pedir perdón. Ese es uno de los pasos más importantes del programa de AA, porque para que una persona que está en esta conciencia de la herida de la humillación y no se cuida y se culpan de todo y no son capaces de ser ellos mismos y
necesitan esta necesidad de ser necesitados y necesitan esta necesidad y esta codependencia brutal de saber que soy indispensable y desgraciadamente no son indispensables. Se vuelven una profunda carga a nivel familiar porque su necesidad de control, su necesidad de ser necesitados, su necesidad de ser vistos porque sienten que son comparados, porque no son capaces de una relación sana, sino son infinitamente agresivos con esa necesidad de desahogo y de lastimar a los demás. Y sobre todo, hay otra cosa que es muy, muy común en ellos y es esta enorme necesidad de arreglar problemas. Yo te lo soluciono. Y entonces eso yo lo soluciono para sentirse necesitados. Los lleva a crear conflictos más profundos porque normalmente no saben qué es lo que se necesita o no saben cómo hacerlo o no tienen los recursos o no tienen los... Y, ¿cómo te explico? Déjame ver. ¿Cómo te lo pongo? Para crear un patrón conductual en una imagen idealizada en la que yo siempre soy humillado, en la que yo siempre salgo mal, en la que yo siempre me equivoco, en la que yo culpo, estoy haciendo cosas mal, en donde me humillan y en donde yo lo y continuamente lo ejecuto, porque es parte, siempre me rechazan, a mí siempre me comparan, a mí siempre me humillan, ¿sí? Okay, bueno, desde ese lugar voy a hacer absolutamente todo lo necesario para confirmar mi patrón de conducta. Yo siempre soy como estas. Repito los errores. Es un patrón conductual destructivo que solamente que salga de ahí y se dé cuenta de cómo actúa, podrá entonces observar qué es lo que está haciendo. Pero además hay algo muy profundo, Alberto, porque cuando yo tengo ese patrón conductual y lo repito, para confirmar que lo que yo siento y pienso es la verdad, aunque me duela mucho, dentro de ese mismo patrón, yo ya sé cómo sobrevivir al dolor de la pérdida, de la humillación, de todo lo que conlleva llegar a ese mismo patrón y a su confirmación. Es durísimo, es muy duro. Ahora, la parte del abuso físico es muy fuerte porque cuando ha habido un abuso físico, la forma de relacionarte es buscando confirmar ese patrón. Los hombres son malos, golpean, abusan, maltratan, abandonan y engañan. Entonces yo me voy a relacionar desde ese patrón y cuando me relaciono desde ese patrón de la profunda humillación, desde la herida del abuso, entonces me voy a relacionar con un hombre que me va a dar todo eso que estoy creyendo y vuelvo a la misma historia. Vuelvo a confirmar que los hombres golpean, abandonan, abusan, engañan, todo lo que está dentro de mi cabeza. Y también desde ese mismo patrón voy a aprender a sobrellevar el dolor porque es algo con lo que estoy viviendo todos los días. Entonces, difícil. Dime, Beto. No, te digo que es bastante difícil todo este proceso. Que además el que se atreve a agredir físicamente a alguien, ya estamos hablando de palabras mayores, además que es una constante en esa vida, es una constante en esa familia, es una vida muy pesada para la mujer, para los hijos, porque bueno, estamos hablando de una codependencia, después se vuelve algo masudo, feo, que toda la familia sea afectada, toda la familia, y
De pronto encontramos a personas con eh, personalidades múltiples, de repente ama mucho y de repente hiere, entonces son unas cosas terribles que va pasando la persona con estas heridas, ¿no? Fíjate que otra de las cosas que tienen es muchísimo miedo a, al juicio de los demás. Y sobre todo sienten una gran culpa interna y por eso se castigan haciendo sacrificios y esforzándose por todos. Es esa enorme necesidad de servil, no servir, sino de estar como a servicio de todo el mundo en esa necesidad, bien, porque uno de lo que representa estar haciendo algo es el terror del juicio y de la comparación y de la opinión que puedan tener de ellos. Es una herida muy dura de sanar, es una herida terrible. Y al final la parte de la relación con los padres es muy complicada porque tratan de complacer en todo y esa es otra de las cosas, ¿no? Que es parte también de esta herida, que es mi necesidad de decirte que sí a todo, mi necesidad de estar ahí, esa parte de sí mi vida, sí amorcito, sí lo que tú digas, sí como lo dices, no importa cómo me lo digas, yo lo voy a hacer porque lo único que quiero es verte feliz y hacerte feliz. Y tiene mucho que ver eh, en, en algunos casos en la mujer latina se presta mucho a esa parte, ¿no? A esa parte de la mamá que está siempre al servicio, de la mamá que no importa que el hijo llegue y le rompa la cara, porque hay hijos que golpean, o no nada más son los maridos, sino hay hijos que maltratan mucho a las madres porque tienen esa herida tan profunda y como no lo pueden hacer desde de lleno con la pareja o no la tienen, porque tampoco se sienten dignos de tener una pareja. Exacto. Y si tienen una Además, pareja, la maltratan horriblemente. horrible, horrible. Justamente ahorita aquí Sí. en México hay una situación, un actor que violentó a su novia y bueno, la cosa se está poniendo terrible, pero ya tenía patrones de conducta así, fíjate. Entonces, cómo estas personas repiten y repiten y repiten hasta que rompen la piñata, ¿no? Y entonces sale toda la realidad, su realidad, toda la gente que han golpeado, que han humillado, que han dejado. Es terrible, es terrible. Fíjate que los casos reales de sociopatía y de psicopatía tienen que ver con esta es una de las heridas muy difíciles de tocar y muy difíciles de sobrellevar y de tratar terapéuticamente. Muy difícil. Ya cuando llegamos a la psicopatía es porque, como te digo, ya no hay mucho que hacer y el diagnóstico real de la persona tóxica tiene que ver con el contacto cero. Y además, por ejemplo, cuando viven en una gran carga y una gran responsabilidad, son profundamente agresivos por esa necesidad de hacer las cosas bien para no ser enjuiciados, no ser criticados por los demás. Es una herida profunda de sufrimiento brutal, muy dura. Y para trabajarla es ese profundo perdón hacia mí, es el profundo perdón hacia mi conducta hacia mí, porque no nada más es lo que yo viví como abuso en todos los aspectos de mi vida, sino es cómo yo me proyecto y cómo yo me abuso a mí mismo. Que eso es lo más doloroso, es Ahora, darme cuenta de cómo me maltrato, ¿no? seguro. ¿Qué pasa con los niños que tú ya les ves? Porque seguramente cuando me imagino los maestros, educadores, todas las personas que tienen que ver con niños pequeños se dan cuenta cuando un niño ya tiene un perfil así, que es alguien que le gusta humillar. Y tengo por ahí una historia de cuando yo estaba muy chavillo, estaba en la primaria.
Fíjate lo que pasó. Yo era objeto de humillación de un compañero mío. Bueno, me traía, pero sudando todo. Y un día, a un compañero y a mí, toda la bolita estaba en la parte de atrás. Y resulta que una pelota se nos empezó a botar y se fue a la parte de atrás. Yo fui por ella, donde estaba el malo de la historia, y bueno, me hicieron bolita y bla, 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 terrible. Y este era como el comandante de esas fuerzas de la oscuridad, donde le decían, bolita Alberto. Bueno, la cosa es que afortunadamente me pude zafar y luego hubo ahí unos golpeteos, ahí cachetadones. La cosa es que salí con el labio medio partido, el otro salió con el ojo moro. Y fíjate lo que pasó. De repente, todo el mundo estaba ahí viendo la pelea y alguien dice, ahí viene la maestra. Y bueno, todos ya saben, nos sentamos, ¿no? Aquí no pasó nada. Fíjate lo sabio de la maestra. La maestra no dijo absolutamente nada, se dio cuenta, lo supo porque nos vio, sabía que esta persona, ¿no? Que este compañero mío me traía soleado y no dijo absolutamente nada. Me acuerdo que, bueno, lo digo como un comentario, alguien dijo, y lo digo así, gritó, chingue su madre el que diga algo a la maestra, así lo dijo. Y entonces una niña se sintió aludida y le dijo a su mamá, mamá, dijeron en esto. Al otro día llegó la mamá y entonces puso allí a la vista de la maestra que nos habíamos peleado. La maestra nunca nos dijo nada, nunca nos reprendió y se dio cuenta que ese ajuste de cuentas en su momento valió para que este chavo después no me dijo absolutamente nada. Es más, hasta nos pudimos hablar después. Hubo como una confrontación y ella lo supo manejar en su momento. Te lo comento porque ¿qué pasa con estos maestros que se dan cuenta de estos chicos que tienen este perfil? ¿Cómo lo manejan? No sé si ella, mi maestra, Ofelia Medina, creo que se llamaba, Ofelia, no recuerdo realmente cómo se llama, actuó correcto o cuál sería el consejo para sus maestros. Bueno, consejo como tal, no, pero yo creo que es muy importante tener como maestro, tener la capacidad de observar exactamente cuál es el comportamiento del niño. La segunda educación de un niño viene de la escuela, pero fundamentalmente de la familia. Y yo creo que el comportamiento de un maestro conscientemente presente es llamar a los padres y investigar qué está pasando a nivel familiar. Un niño que se presta a bullying, un niño que se presta a ser el macho alfa, o la mujer igual, porque también las mujeres somos terribles, las mujeres entre mujeres, Dios me guarde. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver el ejemplo de los padres. Yo he hablado mucho durante estos programas de los primeros 6 años de vida. Si yo veo que mi madre agrede, miente, golpea, se sacrifica, se humilla, es la eterna víctima o miente delante de mí para justificar a mi papá o me dice, qué barbaridad, tu papá me pega, me golpea, me miente, me engaña, pero yo no quiero que tú crezcas sin papá. Es cuando es fundamental el hecho de que tú como padre le estás dando la responsabilidad a tu hijo de decirle, yo sigo viviendo este infierno porque tú eres el responsable. Yo no te dejo sin papá, yo te voy a hacer responsable a ti porque yo no soy capaz de tomar la decisión. Entonces, son una serie de cosas de lo que puede afectar a un niño en un hogar disfuncional. En donde los padres son los verdaderos ejecutores de las heridas del alma. Yo te lo dije en la sesión pasada. Nuestros papás nos han regalado las 5 heridas en charola de plata. Lo traemos de familia y esto tiene mucho que ver con la educación de familia, con la formación de familia, con
con esos primeros 6 años que son los fundamentales en la vida de los seres humanos, porque es ahí donde tú decides cómo eres capaz de tratar o de dejar de maltratar o de crecer o de ver la vida. Entonces, un maestro consciente, lo primero que haría como maestro, yo, sería ver en qué ámbito vive ese niño para tener esa herida tan profunda y ser capaz de maltrato, ser capaz de humillar y ser capaz de hacerse daño él mismo y de maltratar y de ofender y de tener ese comportamiento con sus compañeritos. Entonces viene de raíz, Alberto. Y los maestros para eso están. Para eso están. Y no es cuestión de castigar, es cuestión de comunicación, es cuestión de entendimiento y es cuestión de ver desde dónde y cuál es la raíz del comportamiento del chiquito. Sí, es digno de un análisis fuerte y bueno, ahí la maestra se va a dar cuenta cuál es su relación con la familia, con el papá, qué está pasando. Bueno, de ahí meten aguja y saca de madeja, ¿no? O sea, una cosa terrible, pues. Una de las cosas que deben observar profundamente, realmente conscientemente, es el trato a los animales. Es muy importante que un maestro se dé cuenta, empiece por el trato a los animales. Porque cuando hay maltrato a un animal, o alguna vez los matan, tiene mucho que ver en el abuso hacia el vulnerable, hacia el ser vulnerable, hacia el que no habla, el que no se defiende. Importante. Okay. Y fíjate, otra cosa que y de ahí aún así no sería algo, bueno, que te voy a hacer cosas profundas, pero sí es muy importante porque, por ejemplo, con los niños chiquitos o las niñas chiquitas el abuso es muy común porque al niño chiquito lo vas forjando, le vas diciendo no hables, no digas, es mi secreto, si no te van a humillar, si no te van a querer, se van a dejar, te van a culpar, te van a comparar. Entonces, desde ahí ya el adulto que está ejerciendo el abuso sabe perfectamente bien lo que hace porque él seguramente ya lo vivió. Seguramente, sí, así es. Pues es una idea muy fuerte. Es muy dura, sí, por eso empezamos como ir de lo más suavecito a esto y la de injusticia, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Van de la mano, porque para que haya injusticia en mi vida es porque hubo una gran humillación. Y todo está concatenado, ¿no? Como sí, que va, todo va, sí. Son heridas pues, profundas. Y como bien dices, pues, ya venimos en el estuche con todas estas heridas. Es nada más cómo trascendemos con ellas, ¿no? Sí, es lo que el alma elige, en la herida que elige el alma, la más profunda, porque esa es la enseñanza de vida para la evolución y la transformación del despertar de conciencia. Y el despertar de conciencia no es más que es el cambio neurobioquímico en el cerebro y conforme vas avanzando para llegar a la transformación y ahí la transfiguración, lo que se llama en inglés embodiment, cuando ya sientes a la presencia en ti y actúas desde ese lugar, pero para llegar ahí es un camino muy largo, pero en realidad el proceso del despertar se basa en que hay una desconexión de patrones destructivos. Ese es el primer paso, porque el patrón destructivo tiene mucho que ver con la mente, ¿ok? Con la mente y con la experiencia de vida. Entonces, al ir cambiando la perspectiva de tu patrón destructivo y de irte dando cuenta de que lo importante es que rompas el patrón de lleno, de tajo, y digas, ok, sí, pero yo estoy acostumbrada y sé cómo lo manejo, pero hoy quiero manejarlo de una manera diferente. Y da mucho miedo el cambio, porque yo ya estoy acostumbrado. Y el sufrimiento es una adicción brutal. Seguramente. Y bueno, pues está súper interesante todo esto que hemos recopilado. Ya entonces estaríamos
pendientes con una herida, ¿no? La última de esta. La última, que es injusticia. Injusticia. Sí. Pues Lili, ha sido precioso todo esto. Te Gracias. agradezco otra vez que estuviste aquí compartiendo tus conocimientos con nosotros y estás invitada para nuestra última emisión de este ciclo de ciclo. Ok, sí, claro que sí, Bueno, ya ¿te sabes que parece? conmigo siempre encantada de la vida. Nos vemos el próximo lunes. Me encantará que me escuches cuando me tengas que escuchar y me encantará que compartas sobre cada una de las heridas que hemos ido hablando, porque tu retroalimentación para nosotros, para crecer, para poderte dar más de lo poquito que sabemos, es saber cómo te sientes. Exactamente. Pues invitadísimos todos los que están escuchando esta emisión. Esta es una grabación. La podrás compartir a todos tus amigos y también a tus enemigos para que se den cuenta de cómo están transitando por la vida. ¿Vale? Vale. Cuídate mucho, Lili. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye.